nuevo. Pero bueno, ya concluido el tema que acaban de escuchar, vamos con el tema que nos compete hoy para este bloque, que justamente es ¿quiénes fueron los presocráticos? Si empezamos a deshilanar un poco el título, tenemos que hay presocráticos, o sea, gente previa a Sócrates, ¿no? Y efectivamente la historia de la filosofía ha definido así a unos personajes, varios filósofos de la zona de Grecia, de varias zonas en particular, previos a lo que fue el pensamiento de Sócrates, no solo la vida de él, sino todo su pensamiento y los efectos que dejó sobre la filosofía. Bueno, en realidad en los filósofos presocráticos comenzamos con Tales de Mileto, quien funda la escuela, digamos, de lo que se consideran los milesios, quien se le conoce como poner al elemento del agua como arjé o principio rector del universo. Y acá me van a decir, che, Juan, ¿qué me estás diciendo? Porque justamente Pablo despotricaba con los que tiraban términos en latín y yo le estoy tirando un término griego, que es arjé. Entonces, bueno, tenemos que remontarnos a qué es el término arjé. El término arjé es un término griego que significa el principio originario o el elemento originario del universo. Además también funciona como un principio rector, ¿no? Como algo que, ¿cómo les puedo decir? Ordena el cosmos. Paréntesis, los griegos tenían al término cosmos como un conjunto ordenado y al término caos como un conjunto desordenado. Y a propósito del término arjé que les acabo de mencionar, sobre el principio rector del universo, dice Heráclito, un filósofo presocrático que ya vamos a estar abarcando en minutos. Heráclito dice: una cosa es lo sabio, conocer el designio que gobierna todo a través de todo. Es decir, el designio que gobierna todo a través de todo, como si estuviéramos en presencia de una conciencia universal, ¿no? Sabemos muy bien que después Aristóteles fue hablando del primer motor inmóvil, Santo Tomás lo retoma y lo encarna en la figura de Dios todopoderoso de los católicos, ¿no? Por supuesto, de los cristianos. Pero bueno, acá nos remontamos a siglo V antes de Cristo, es decir, 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Pero bueno, retomando la escuela de los milesios, tenemos a Tales de Mileto que pone que el arjé, digamos, el principio rector del universo es el agua. Y uno dice, pero ¿el agua? A ver, ¿cómo el agua va a ser el principio rector del universo? Y resulta que nos llega de un historiador, un doxógrafo de los filósofos, personas que recogían la opinión de los filósofos de la época, y dice: Tales sostuvo que Dios es la inteligencia del cosmos, que el universo está animado y lleno de démones, y que a través de la humedad elemental, penetra una fuerza divina que la mueve. Ese es el tema con la relación entre el agua como elemento y el arjé como principio rector del universo, ¿no? Es un pensamiento que uno va haciendo una pequeña arqueología de estas posturas y se encuentra con algunas similitudes con lo que hoy nosotros podemos concebir y algunas cosas muy extrañas, como esta que acabo de mencionar. Pero además tenemos un dato histórico que nos llega a través de Plinio, quien fue autor de un libro conocido como Historia Natural, que dice: entre los griegos, el primero de todos que investigó la causa de un eclipse fue el milesio Tales, es decir, Tales de Mileto, quien predijo el eclipse de sol que se produjo durante el reinado de Aliates en el cuarto año de la Olimpiada 48, año 170 desde la fundación de Roma. Esto ya es un dato para los historiadores, yo no lo soy, así que son años que más o menos me pierden, pero estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Ahí tenemos también la característica de Tales como principal, ¿cómo les puedo decir? Disparador de lo que fue la filosofía y la ciencia en este florecimiento de la sabiduría que fue la Grecia de los presocráticos.
se estaban ellos despegando de lo que fueron las teorías cosmológicas, perdón, de los que fueron los mitos relatados por, bueno, juntados por Homero y tantas otras creencias griegas que dominaron el pensamiento griego unos siglos antes, hasta el siglo VIII más o menos. Pero bueno, después tenemos como discípulo de Tales a Anaximandro, también de Mileto, que él nos trae la noción de lo apeiron, un término bastante raro. Apeiron significa lo infinito o lo indeterminado, como el origen de la physis, que es el universo, la naturaleza. Physis, de ahí viene lo físico. Justamente a estos filósofos se le dice los físicos. Obviamente en un sentido muy distinto al que tenemos hoy del estudio de la física. Bueno, diría Anaximandro que el apeiron es una sustancia iluminada y oscura al mismo tiempo, fría y caliente al mismo tiempo, viva y muerta al mismo tiempo, lo cual es imposible dentro de nuestro universo, y él lo sabía muy bien. Y además de todo esto, él sostenía que este apeiron, este arjé que reinaba, que reina al universo, según su teoría, está por fuera, ¿sí?, de nuestro universo. Entonces ahí ya empieza a haber una noción de que lo que gobierna el universo está justamente por fuera de él. Es bastante extraño, pero tenemos que reconocer que los filósofos, cuando van entrando en sus elucubraciones, bueno, realmente llegan a cosas muy extrañas. Resumiendo, después tenemos un poco a Anaxímenes, que en lugar de decir que es o el apeiron, lo indeterminado, o Tales, como decía, al agua, él se va directamente con el aire. Y voy a resumir en lo que nos llega de Cicerón. Dice Cicerón: después de Anaximandro, Anaxímenes dijo que el aire es infinito, pero las cosas que de él nacen finitas, como la tierra, el agua, el fuego y a partir de todo esto, todas las demás. Entonces, está haciendo una relación, digamos, entre lo infinito del aire y la generación de todos los otros elementos, ¿no? Los griegos estaban encontrando con un mundo que tenían que poner en un marco teórico y no encontraban otra mejor cuestión que fijarse en los elementos, parece, ¿no? Por eso todo ligado a la physis, a la naturaleza. La escuela que le sigue a la de los milesios es la de los pitagóricos, donde comienza Pitágoras estableciendo como que el número 1 es la partícula elemental, por decirlo de alguna forma, un punto. Él lo piensa en el sentido abstracto, ¿no? El número como algo subyacente a toda la realidad, donde se origina todo. Esto nos puede traer alguna memoria como a lo que pensamos hoy o piensan algunas personas sobre el Big Bang, ¿no? Un punto concreto donde después todo estalla. Los pitagóricos, además, más o menos que se sabe o se piensa que eran una secta, tenían además, como todos estos filósofos, algunas sabidurías esotéricas que ocultaban del resto del público. Entonces, bueno, por eso también se han ganado su justo rechazo de la gente, ¿no? También Pitágoras pensaba que, como teníamos 10 dedos de la mano y pensando un poco en la forma perfecta de un triángulo de 10 puntos equidistantes, equilátero, el 10 era el número perfecto dentro de lo que es el universo. Bastante curioso. Pero bueno, después de los pitagóricos tenemos a Heráclito y a Parménides. Heráclito, que es el que les mencionaba al principio, explicándoles sobre el arjé. A Heráclito se lo conoce como el oscuro, es bastante críptico él cuando escribe, además de que, como sabemos, todos estos nos llegan de fragmentos de qué dijo tal, de lo que escuchó, de lo que leyó en un libro y aquel que fue quizás el que lo testimonió a este Heráclito, ¿no? Recuerden que estamos remontándonos hacia 2500 años antes de lo que estamos hablando ahora. Entonces, Heráclito el Oscuro planteaba, digamos, algo muy distinto a lo que acabamos de pensar sobre el arjé, y él decía que todas las cosas se cierran sobre sí mismas. Todo el universo confluye sobre sí y las cosas tienen tensiones donde están a su vez armonizadas, ¿no? Es bastante extraño también lo que piensa, pero por ejemplo, a él se le atribuye que
plantea al fuego, al elemento del fuego como el arjé, pero sin embargo su pensamiento va mucho más allá de eso. Lo que les quería leer dice, está por acá, ahí les leo. Dice sobre el Dios, sobre el principio rector del universo. Dice, el Dios, día, noche, invierno, verano, guerra, paz, saciedad, hambre, toma diferentes formas, al igual que el fuego, que cuando se mezcla con especias es llamado según el aroma de cada una, ¿no? Sabemos que si están haciendo unos ñoquis a 2 pisos arriba nuestro o a unas casas, a unas cuadras, un asado, sabemos perfectamente por el aroma que despliega la cocción, qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Bueno, entonces acá Heráclito hace un paralelismo con el Dios concebido por él y el aroma del fuego que nosotros percibimos en razón de las especias con las que él dice que se mezclan. A Heráclito también se lo ha acusado de quebrar el principio de no contradicción, porque bueno, en esta armonía de opuestos que él plantea, se ha dicho, mirá, no puede ser que las cosas sean y no sean al mismo tiempo, ¿no? Que es el principio de no contradicción. Pero si uno se pone a hilar fino en realidad en su pensamiento, escapa a esta contradicción, por ejemplo, con fragmentos como este, donde dice, es muy breve, el camino hacia arriba y hacia abajo son el mismo. Es decir, el camino hacia arriba es uno y el camino hacia abajo también es el mismo camino, ¿no? Entonces, escapa a esta crítica que justamente le hace Aristóteles a Heráclito de quebrar el principio de no contradicción. En sintonía un poco con este universo que plantea Heráclito, donde todo es cambiante, tenemos en oposición a Parménides, que es también contemporáneo de él, pero dice que justamente en vez de que todo es cambio y todo es tensión, dice, bueno, no hay cambio, todo es estático. No hay generación, dice. ¿Por qué? Porque es imposible el paso del no ser al ser. Bueno, Parménides es el tipo que le vuelve loco la cabeza a la gente porque está todo el tiempo con el ser, el no ser. Uno llega a leer todo eso y no se termina de imaginar un frasquito de yogur, ¿no? De yogur ser. Pero, por ejemplo, él resume su pensamiento en 3 versos, que de muchos otros que se seleccionan, un fragmento que dice, lo que es, lo que es no puede no ser, y algo es o no es. Entonces, acá Parménides está cerrando básicamente, para hablar en criollo, sobre que las cosas son en un momento y son estáticas, no pueden cambiar. Porque para que haya un cambio, tiene que haber diferencia entre una situación y la otra de lo que es, ¿no? Entonces, cuando una cosa es algo, no puede dejar de ser eso para que pase a ser otra cosa. Ese es lo que imposibilita el cambio en Parménides. Su pensamiento se cierra bastante sobre ahí, además de que los fragmentos que tenemos no son tantos, y ahí queda el misterio sobre la filosofía de este presocrático. Hasta ahora venimos con los monistas, como se lo considera en la historia de la filosofía, porque buscaban este arjé en un solo lugar, ¿no? en un solo ente, por decirlo de alguna forma. Se les oponen, digamos, en pensamiento los que son llamados los pluralistas, muy lejos de los términos que hoy conocemos como pluralismo, ¿no? En otro sentido, porque los pluralistas lo que hacían era ver más en el origen material del universo e iban más hacia lo que después fue la física de los átomos, porque tenemos como por ejemplo a Empédocles, que considera un hombre bastante raro cuando lo oímos nombrar ahora, Empédocles, que considera que el arjé no puede ser una sustancia simple como un solo elemento, sino que es un conjunto de sustancias que muestra la multiplicidad del universo a medida que se unen o se separan. Es decir, que él ya empezaba a reconocer una multiplicidad de entidades como principio del universo, ¿no? En otro, digamos, de los pluralistas tenemos a Anaxágoras, que plantea que el universo está hecho de homeomerías, como él lo llamaba, que son sustancias muy pequeñas que se van juntando y van formando los cuerpos, y que
no se juntan así de la nada, obedecen a una inteligencia que es superior a ellas y que, que los griegos llaman nous, como una conciencia superior. Ya se va gestando de nuevo, ¿cómo les puedo decir? Esta percepción de una conciencia superior siempre queda en el ambiente. Más allá de que los filósofos traten, digamos, de encontrarle causas racionales a la cuestión, no terminan de salir nunca del marco primordial de las creencias, por decirlo de alguna forma. Siempre hay un trasfondo religioso y de fe que continúa hoy hasta nuestros días. Justamente por eso de estas cuestiones todavía ninguno ha predominado por sobre otro, ¿no? El pensamiento filosófico es así, está siempre en disputa. Bueno, siguiendo justamente con los pluralistas, después de Anaxágoras viene Anaximandro. Todos Anaximandro. No, perdón, Anaximandro estaba antes, ya lo mencioné. Viene Demócrito, que plantea justamente bastante parecido a lo que plantea Anaxágoras, a los átomos como partículas indivisibles. Y ya va surgiendo este término, átomos. Son átomos que se unen, digamos, por simpatía, porque se atraen en su conformación o que se rechazan. Pero que de esta forma van formando los cuerpos, ¿no? Entonces ya no, en el pensamiento de Demócrito no está el nous que mencionábamos en Anaxágoras, que es su predecesor. A través de Simplicio nos llega este fragmento de Demócrito que dice: estos átomos se mueven en el vacío infinito, separados unos de otros y diferentes entre sí en figuras, tamaño, posición y orden. Al sorprenderse unos a otros, colisionan, y algunos son expulsados mediante sacudidas al azar en cualquier dirección, mientras que otros, entrelazándose mutuamente en consonancia con la congruencia de sus figuras, tamaños, posiciones y ordenamientos, se mantienen unidos y así originan el nacimiento de los cuerpos compuestos. Bueno, bastante complejo, pero como les digo, cuando la unión de los pequeños elementos en Anaxágoras respondía a una conciencia superior, en el caso de Demócrito simplemente responden a la simpatía o la apatía que tienen estos átomos, ¿no? Que van colisionando. Si son parecidos se unen y si son muy diferentes se separan. Esta es la teoría de Demócrito. Y con esto finaliza, digamos, lo que es todo el compendio de los filósofos presocráticos. Luego de los presocráticos, bueno, lógicamente aparece la figura de Sócrates, todavía en el contexto de las polis griegas, pero ya Sócrates hace un pensamiento disruptivo con los presocráticos y mucho más disruptivo aún con los sofistas de su tiempo. Porque los sofistas, y ya lo estuvo explicando el canal amigo Patria al Hombro, que lo estuvimos mencionando en el primer bloque, los sofistas son justamente, digamos, ¿cómo les puedo decir? Sabios que están vendiendo su conocimiento a los políticos o a los hijos de los políticos para que ya se vayan formando en el arte de la retórica y de poder convencer a las masas con su pensamiento. Ahora bien, muchos de estos sofistas, cuando uno lee, digamos, lo que nos llega a través de los testimonios de Platón, discípulo de Sócrates, se da cuenta de que hay discursos muy contradictorios, pero que, bueno, sin embargo, al estar ligados a la cuestión política iban acomodándose, ¿no? Por eso van a recibir tanta crítica, pero también es muy complejo porque los testimonios que recibimos de los sofistas los tenemos solamente de parte de los diálogos que escribe Platón sobre Sócrates, su maestro. Entonces, justamente quien los critica escribió sobre ellos. Es como si nosotros fuéramos a buscar, como decía Pablo, como tocaba el tema en su editorial, como si nosotros le fuéramos a preguntar a la historia mitrista quién fue Rosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un revisionismo de todo y también de la filosofía antigua. Sócrates es tema para el próximo programa, si es que me da el tiempo para prepararlo,
Pero bueno, espero que les haya venido muy bien este micro.